Dios y de la patria. Se inicia la sesión de economía. Señor secretario, cuenta. Gracias, señor presidente. Esta Secretaría ha recibido excusas del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Graus, para asistir a la sesión de hoy, por tener compromisos agendados con antelación, y en su representación asiste vía telemática el señor Juan Ignacio Bugueño, asesor legislativo, y también en la misma línea del señor Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, quien, junto con agradecer la invitación formulada para asistir a la sesión de hoy, se excusa por tener compromiso impostergable. También se recibió un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de la abogada señora Christine Weidenslaufer, respondiendo a una petición de la Comisión de Economía en relación al proyecto que está en el número 1 de la tabla de esta sesión, y el proyecto está titulado Normas para asegurar el pago a contratistas en Estados Unidos. Christine está con nosotros también vía telemática para presentar el estudio que hizo y sus conclusiones. Presidente, finalmente, respecto de la cuenta, hay un correo electrónico de la Comisión para el Mercado Financiero de la señora Solange Bernstein, solicitando reunirse con la Comisión de Economía para presentarse como la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, y que asistiría acompañada de la comisionada y presidenta del Comité de Regulación de Conducta de Mercado, la señorita Bernardita Piedrabuena. Ok, queda para ser analizado en su oportunidad. Presidente, hay otro asunto también. Perfecto, tiene la palabra. En la última sesión, usted y la comisión nos solicitaron a la Secretaría que analizáramos los distintos proyectos que están pendientes de estudio en la Comisión de Economía, para que ubicáramos aquellos que por su materia o por la oportunidad en que fueron presentados estarían en condiciones de ser archivados. Hay algunos que que son resorte de la Secretaría porque se encuentran en primer trámite constitucional, y aquí preparamos el oficio correspondiente, pero hay otros que requieren el acuerdo de la Comisión, por cuanto el procedimiento es que se solicita al Senado que acceda al acuerdo, pero previo acuerdo de la Cámara de Diputados. No sé si... Es bien cortito. Son dos grupos de proyectos. Uno es aquellos que han perdido su oportunidad. Son dos proyectos, uno de una moción del ex senador señor Navarro, que está relacionado con el estado de catástrofe causado por COVID-19, en una materia específica, y otro de los senadores señores Rincón y señores Elizalde y el ex senador señor Girardi, que garantiza el derecho a retracto a los consumidores de comercio electrónico, en el sentido de que esta materia está en la ley. Y hay otro grupo que es un poco más largo, pero también son materias que ya fueron abordadas por otras leyes. Y todos estos fueron proyectos iniciados en mociones de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, uno que regula los convenios no concursales para pequeños deudores y pequeñas y medianas empresas, que fue abordado por la ley 20.720. Después, proyecto de ley que modifica las leyes 20.009 y 16.946 de protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de aumentar los grados de responsabilidad y establecer normas preventivas y seguridad de las operaciones de tarjetas de crédito y de débito. Eso también fue abordado por esta comisión, y posteriormente la ley dio lugar a la ley 21.234, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. Luego hay 4 proyectos en materia de protección de los derechos de los consumidores, que fueron abordados por 2 modificaciones a la misma ley.
Después hay un proyecto que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. En este caso, perdió su oportunidad debido al término del estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19. Y finalmente el proyecto de ley que prorroga los efectos de la ley 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad, gas y de red, que finalmente están consagrados en la misma línea por la ley 21.429, que regula el prorrateo y pago de deuda de los servicios de agua potable, electricidad y servicios de gas. Ok, de acuerdo al reglamento, ¿qué es lo que deberíamos Que la hacer? Comisión acuerde solicitar al Senado el archivo previo acuerdo a su vez de la Cámara de Diputados. La comisión está disponible a tomar el acuerdo ahora, quiere ver los documentos. ¿Tomamos el acuerdo ahora? ¿Se solicita entonces el acuerdo de la comisión? Gracias, presidente. Gracias. Aprobado. Bien, vamos entonces a dar inicio formal a la sesión. En primer lugar, es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, para hacer solidariamente responsable la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por la micro, pequeña o mediana empresas proveedoras en las condiciones que indica Boletín 14.011-03. Para este primer punto está invitada la honorable diputada, quien es parte de la moción de este proyecto, la señora Sofía Cid, y el señor ministro, quien me llamó personalmente el día de anoche, comprometió también la opinión del Ejecutivo por parte del asesor legislativo Juan Ignacio Bugueño. Por lo tanto, yo le pediría a la Secretaría de la Comisión si alguien pudiese comunicarse con el asesor legislativo. Está ok. Entonces, tiene la palabra diputada Sofía Cid. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a todos los integrantes de la comisión. También agradecer la instancia de poder contarles el proyecto. Yo lo había hecho con la comisión anterior. Este es un proyecto que nace de problemas que hemos tenido en el norte de Chile con los proyectos fotovoltaicos, pero que también, no solamente en el contexto de los fotovoltaicos, también cuando se hacen construcciones de puentes, construcciones de viviendas en el sur, en distintos tipos de trabajo. Y les voy a ir contando más o menos. Yo tengo una presentación muy cortita para explicarles el proceso que ha tenido esta moción parlamentaria, las modificaciones que se hicieron y en lo que estamos hoy día. ¿Ya? La página siguiente, por favor. Ya, bueno, en el contexto tenemos la ley 21.131 que establece el pago de 30 días de las pymes. Una de las aprehensiones que se tuvo aquí fue el efecto que podría generar en la contratación de las pymes. Siempre tuvimos esa preocupación y además, entre paréntesis, creo que igual hay que darle una vuelta a esa ley y revisarla. Yo creo que sería interesante que la pudiéramos ver desde el Congreso. Sin perjuicio de los avances, subsiste el problema de actividades como construcción de parques fotovoltaicos, eólicos, en las ciudades de Antofagasta, en la región, Antofagasta y Atacama, y en construcción de viviendas en el Maule. La empresa principal o mandante no está relacionada de manera alguna con el proveedor PYME, ya el dueño del proyecto. Y cuando la empresa contratista o subcontratista que no paga o quiebra, las pymes quedan sometidas a la buena voluntad del mandante o principal. ¿Ya? La próxima paginita, por favor. Nosotros revisamos que también hay una experiencia muy similar que podíamos acoger, que es en materia de obligaciones previsionales. Existió un problema similar, no sé si ustedes se acuerdan, sobre todo en el proceso de la agricultura con los contratistas, en la cual las empresas contratistas o subcontratistas no pagaban, quebraban, dejaban a los trabajadores al aire sin el pago de las obligaciones previsionales. ¿Ya? ¿Cómo se solucionó? Se introdujo la responsabilidad solidaria de la empresa mandante respecto de las obligaciones previsionales de los trabajadores. Y eso es lo que pasa hoy día, que la empresa dueña del proyecto, una agrícola puede ser, tiene una empresa contratista que trae a los trabajadores, pero al final de cuentas es solidaria con el pago de las obligaciones previsionales. Eso es lo que nosotros vimos y tratamos de replicar. ¿Ya? Página siguiente, por favor. Es establecer una relación sana, establecer incentivos legales para que se pague a tiempo y de forma a los proveedores pymes, y el acento en medidas prácticas más que en las multas,
porque la verdad que, claro, uno dice, oye, sancionemos, pero en definitiva no se logra nada. La segunda lámina. La moción original que nosotros presentamos proponía una responsabilidad solidaria de la empresa principal o mandante. Tal responsabilidad se extenderá hasta el valor total de los bienes entregados o hasta el tiempo o periodo en que la micro o pequeña empresa proveedora hubiese realizado sus servicios. También el incumplimiento reiterado de las obligaciones de pago a las micro, pequeñas y medianas empresas de las proveedoras impide al infractor contratarse con la administración del Estado. Eso era lo que era originalmente el proyecto. Ahí se conversó en su minuto con el Ejecutivo, se hizo una modificación y lo que propone hoy día el proyecto y lo que está hoy día en el Senado y se aprobó en forma, creo que casi unánime en la Cámara de Diputados, es que si el contratista y o subcontratista no acredite completa oportunamente el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores pymes, la empresa contratante deberá retener de las obligaciones que tenga a favor de el monto adeudado a la micro, pequeña o mediana empresa y exigir que le pague la deuda a las pymes para liberar estos montos retenidos. La empresa contratante podrá pagar por subrogancia a la micro, pequeña y mediana empresa. Y por último, la empresa infractora no podrá contratar con la administración del Estado y las municipales por el plazo de 1 año. Eso es lo que está hoy día acá. Y bueno, la última lámina. Las pymes necesitan que avancemos en esta línea, no podemos corregir el daño pasado, pero sí podemos preparar nuestra institucionalidad para que en el futuro esta situación no sea una práctica generalizada, que es lo que estamos viendo. Puede ser valioso incorporar esta obligación de retención para las empresas mandantes o principal también, evaluar en el futuro introducir derechamente la responsabilidad solidaria de pago a proveedores pymes y también como un delta, el Estado también incorporarlo en esta línea, porque muchas veces la empresa mandante, la empresa dueña del proyecto es el Estado. Esa es la presentación y esa es más o menos la idea del proyecto. Muchas gracias. No sé si escuchamos la biblioteca y pasamos las preguntas. Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria. Presidente, solamente preguntarle a Sofía, porque lo que pasa, esto pasa mucho en mi región enormemente. Claro, este fue el ejemplo más terrible que hubo. Lo estuvimos con el SIN, con el SIC, que ahí el Estado era el mandante, la empresa grande, y hoy día lo estamos viviendo con todos los proyectos fotovoltaicos, lo estamos viviendo con todos los proyectos fotovoltaicos, pero no lo hice solamente en este rubro, lo hice súper amplio, por lo que explicaba también en construcción de viviendas en el Maule, también hay colegas que hablaban de repente cuando se construye un puente o una obra específica, la empresa dueña del proyecto agarra a estas contratistas y las contratistas inclusive generan empresas solamente para el proyecto, entonces termina el proyecto y desaparecen. Eso, la pregunta tiene que ver con que incorpora el proyecto el tema de no poder contratar más con el Estado, que me parece muy bien, pero lamentablemente lo que uno ve, y que ahí tendríamos que entrar a trabajar con el Ejecutivo y con indicaciones, el tema de la creación de nuevas empresas. Nosotros hemos visto creación de 4 RUT distintos, y en todas el comportamiento es exactamente el mismo y de una u otra manera todos sabemos que eso ocurre y no le hemos puesto atajo a eso. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para nosotros como Comisión de Economía de aprovechar este proyecto para incorporar esto, que es algo que ya es una vergüenza porque esto se está dando en todos los sectores económicos. O sea, principalmente yo diría que lo que tiene que ver con construcción y el MOP, al menos en mi región. Eso solamente. Gracias. Bueno, agradecer a la senadora Carmen Gloria. La verdad que yo estoy súper llana a todas las modificaciones que se le tengan que hacer al proyecto, pero creo que tenemos que avanzar y que tiene que salir el proyecto en algún minuto, porque es impresentable. Yo he visto empresas que han quebrado, han desaparecido, pymes, porque no les han pagado. O muchas veces ha llegado el contratista, lo junta y le dice, ya, te pago el 20%, pero fírmame acá, ninguna demanda, ninguna cuestión, y les pagan un 20% de toda la pega que han hecho. Entonces, además son bienes y servicios que ya no te los pueden devolver. Movimientos de tierra, transporte de personal, alimentación. Entonces, tampoco es como que uno le diga, ¿sabes que te vendí una mesa? Ya voy y me la llevo. Estos son bienes y servicios que ya no te los pueden devolver. Muchas gracias, presidente. Ok, vamos, senador Huanchumilla. Gracias, presidente. No, unas par de consultas solamente para entender bien la lógica del proyecto.
Yo entiendo que hay un primer actor que es, por así decirlo, el empresario, el inversionista del proyecto, ¿no es cierto? Ese inversionista, para construir, digamos, en este caso la obra, contrata a una empresa. Ese segundo actor, a su vez, subcontrata, supongamos, un proveedor o una pyme. Entonces, el derecho de retención no es para el inversionista, sino que es para la empresa principal constructora, por así decirlo, ¿no? Que subcontrata a una pyme. Y si la pyme no paga los derechos de los trabajadores, en este caso... No, es que... entonces, por favor. Presidente, sí. Lo que pasa es que hace un par de años, senador, había ese problema, por ejemplo, en el sector agrícola. Las agrícolas contrataban un contratista y él contrataba a los trabajadores. Pero después del proceso de la poda, de la cosecha, los trabajadores no tenían pagada su previsión. Entonces se generó un proyecto en el cual se hacía solidario al mandante, en este caso al agrícola, se hacía solidario del pago de las pensiones, ¿ya? Yo tomé esa idea, que ya está aprobada y ejecutada, para hacerlo en el caso de las pymes. Me explico, hay una empresa grande, que es la dueña del proyecto, una empresa contratista, que a su vez subcontrata a las pymes. Cuando esta intermediaria no le paga a las pymes, lo que estamos pidiendo es que la empresa mandante haga retención de esa cantidad de plata, le diga a la empresa intermediaria que le pague a las chicas, y si no, que exista en algún momento que él pueda pagar directamente a la pyme. Eso es. Perfecto, eso es lo que quería aclarar. O sea, es el inversionista, por así decirlo, el que le retiene la plata a la empresa principal en virtud de que ésta no le habría pagado a la pyme. Y entonces ahí tiene un derecho de retención y el segundo derecho sería el derecho de subrogación. Y en este caso me imagino que eso implica el derecho de repetición, de repetición en contra de la empresa principal, digamos que, porque si el inversionista pagó subrogando a la empresa principal, tendrá derecho a repetirle contra ella, digamos, para recuperar lo que ella pagó. Al ser retención, la empresa contratista ya realizó el servicio. Entonces, no hay mucho que tenga que reclamarle en estricto rigor, porque en el fondo, en vez de pagarle a la contratista, retiene la plata, y si la contratista no le paga a la chica, él puede, por subrogancia, pagarle a la pyme. Entonces, no existiría, digamos, entre comillas, no existiría un gran conflicto entre la grande y la intermediaria, porque sería retención del trabajo ya hecho. Sí, no, pero la pregunta era que el inversionista, en este caso, pagó algo que debió haber pagado la empresa contratista. Claro. Como ella no pagó, se lo pagó el inversionista. Sí, directo a la chica. Directamente al chico. Uh-huh. Entonces, digo yo que eso que debió pagar la chica tiene que pagárselo, porque se lo está pagando otra persona, no ella. Ahí hay que revisarlo, no lo entendí mucho. Pero yo están... Sí, yo no entendí mucho, me perdí. A ver. O sea, yo asumo que por sentido común es plata que no se ha pagado, digamos. O sea, en el fondo existe una instancia, eso es lo que entiendo, que le puedas pedir al inversionista, o sea, a la empresa grande, que se haga responsable con los servicios que tú demuestras que son, y eso en el fondo no se lo paga. Esa es la idea, o sea. Si No hay doble pago. A ver, No. Sí, pero si ustedes me permiten, esto va a actuar en función de que se provoque un daño a los pymes. Es decir, en algún minuto se le pagó el inversionista pagó a la empresa grande y la empresa grande no está cumpliendo con los chicos, y por lo tanto el inversionista, en esta ley vamos a tener que tener el cuidado de que se generen ciertas provisiones del total de la inversión, con el objeto de que se actúe en función de poder suplir la labor, obviamente, que no está cumpliendo la empresa que tiene a cargo la obra, para responder a los más chicos. Pero yo creo que vamos a tener que generar un sistema de provisión para finalmente
tener disponibles esos recursos en caso de que eso no se cumpla. Y si se cumple, se salva de inmediato la situación y obviamente que va siguiendo y circula la rueda. Exactamente. El senador Loreto parece que quería. Sofía. Sí, lo que pasa es que en esa misma línea lo que se pide antes de pagar la grande es que la empresa contratista informe de los pagos a los más chicos, que periódicamente está informando para evitar el problema. Senadora Loreto. Gracias. Bueno, felicitar a la diputada Sofía Cid por el proyecto. Creo que el objetivo es el que todos coincidimos. Necesitamos que haya ciertos resguardos y garantías para que efectivamente los pagos se produzcan oportunamente y que en general se generan, de cierta manera, normas de solidaridad que al final del día entendamos que es un proceso en que todos somos responsables. En ese contexto, si bien esta es la primera mirada, yo entiendo este proyecto, como bien dice nuestra diputada, estamos todos muy disponibles para generar las indicaciones, pero en definitiva lo que se provoca es generar efectivamente una nueva obligación, en este caso al inversionista, es decir, él debe generar los resguardos necesarios para que, en este caso, quien suscribe contrato con ellos sea una persona en términos concretos que sea responsable respecto a los pagos y otras obligaciones que tiene respecto a su... Entonces, en definitiva, uno supone que tiene que haber una solidaridad para ambos, en tanto la obligación y en tanto la responsabilidad. Entonces, claro, ahí hay que mirarlo con detención, porque un inversionista, tal cual se ha planteado acá, podría decir, ¿por qué yo tengo que asumir obligaciones de las cuales ya estoy como muy copado y estar súper vigilando a una empresa contratista que per se debiera ser, o en este caso, ¿cierto?, el que ejecuta el contrato, responsable de sus propias obligaciones? Entonces hay que mirar un equilibrio que nos permita generar, de cierta manera, responsabilidad en quien corresponda, o tal vez insinuar, desde luego, que pudiera haber una solidaridad entre ambos para que el que se sienta vulnerado en sus derechos, no pago, etcétera, pueda concurrir a demandar ya sea al contratista o en subsidio a la empresa. Es decir, supone una norma de solidaridad que hoy día habría que mirar y reservar si se puede modificar. Así que es súper disponible, por supuesto. Va a tener la palabra el senador Sondón, sin antes recordar de que tenemos la exposición de la biblioteca. Hay un informe con relación a un estudio comparado en otros países y también la opinión del Ejecutivo. Senador Sondón. Gracias, presidente. Primero, yo creo que este proyecto busca el demandar, porque si llegamos a la demanda y la empresa está quebrada, no sirve de nada. Y esto es bastante simple, es de sentido común, es parecido un poco a del tema laboral. O sea, en el contrato, porque aquí tendríamos que hacer un contrato distinto al que se hace hoy día, en el cual ellos van recibiendo los pagos del inversionista si cumplen con ciertas cosas. Por ejemplo, un municipio no le puede pagar la factura al recolector de basura si la empresa de recolector de basura no llega con toda la planilla de imposiciones pagada, por ejemplo. Entonces hay un montón de condiciones, porque si no, esto sería pagar 10 veces y no va a servir de nada. O sea, claramente esto va a cambiar la forma de contratarse. O sea, el contrato va a tener que tener ciertas especificaciones y los pagos van a tener que tener ciertas condiciones, como por ejemplo el pago de los servicios contratados. El único problema que hay que ver ahí es que hay que ponerse de acuerdo, que es difícil, pero hay que verlo, es que quién es el que determina, ¿no es cierto?, si el servicio está bien hecho o está mal hecho, porque si yo contrato, no sé, ciertas horas de retros cada hora y resulta que la retros cada hora me hace una pega pésima, yo le voy a decir al tipo... Bueno, y esa es la única complicación que podría haber, es que podría haber una cláusula, o sea, que podría ser abusivo por alguien, digamos, porque siempre estamos hablando que el grande es abusador, también el chico podría ser abusivo, y es el único control, pero nada más, el resto, esto es para evitar justamente que existan demandas, porque lo que hacen estas personas es crear una empresa y después la desarman, y es una empresa con responsabilidad limitada, que no tiene capital, por lo tanto, demanda ahí al aire, eso. Bien, por solicitud de la senadora Carmen Gloria Aravena y acuerdo de esta Comisión de Economía, se pidió un informe de la biblioteca y le ofrezco la palabra a la señora Christine Weidens-Laufer. ¿Tiene la palabra, señora Christine? Ok, entonces le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio,
Primero que todo, reiterar las excusas del señor ministro y manifestar su disposición para poder acudir a esta comisión cuando sea nuevamente citado. Si me dan unos minutos voy a compartir pantalla con una pequeña presentación que preparamos. Un segundo. Ahí sí. ¿Me pueden confirmar que se ve la presentación? Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, señor presidente, en representación del Ejecutivo, vengo a exponer los comentarios que tenemos respecto a este proyecto de ley, moción de la diputada Sofía Cid. En términos generales, existe y nosotros reconocemos una necesidad de proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas que enfrenten este tipo de situaciones. Y en ese sentido, este proyecto de ley va en la dirección correcta, pues establece esta protección frente a las empresas contratistas o subcontratistas que durante la ejecución de una obra, faena o servicio subcontratan a su vez servicios específicos a pequeñas, medianas o microempresas y que luego estas no terminan pagándolas. Si bien el origen de este proyecto y de esta moción se da producto de casos particulares en el sector fotovoltaico, lo que genera esta moción es una regla general que se inserta dentro de la ley 20.416 que crea el Estatuto PYME y que por ende establece normas de protección para ese grupo en particular. En ese sentido, desde ya nosotros creemos que sería importante, a fin de poder conocer las particularidades de los distintos casos, ver la posibilidad de poder citar a otras MIPYMES de rubros que se hayan visto afectadas por situaciones similares. Y así, de tal manera, comprender cabalmente los problemas que existen y no estar dejando algo fuera que pudiera finalmente hacer que el texto que se proponga termine sin aplicación práctica alguna. Ahora, el contenido original de la moción, como bien lo señaló la diputada Cid, proponía finalmente un régimen de solidaridad entre el contratante principal y la empresa que contrataba a la MIPYME. Todo esto basado o inspirado, digamos, en la legislación de subcontratación laboral. Pero el problema de esto establecer una regla de responsabilidad, que es la solidaridad, obligaba de todas formas a la MIPYME a tener que acudir a tribunales de justicia para hacer efectivo esto. Probablemente una MIPYME que se ve afectada a una situación de no pago, con varias empresas, no va a tener el respaldo y el sustento económico necesario para poder llevar un juicio que va a tardar varios años. Y en ese sentido, se estimó también en su oportunidad que esto podría finalmente llevar a que esta ley no se aplicara. Por eso, el contenido actual que presenta esta moción, que hizo una modificación, nosotros la vemos de manera positiva. Lo que hace finalmente, y como bien señaló la diputada, es establecer una obligación por parte de la empresa contratista respecto de sus subcontratistas, que a su vez contraten a MIPYMES, para que estos les vayan reportando e informando de las obligaciones de pago que tienen con las micro, pequeñas o medianas empresas. Luego, en el caso de que estas empresas subcontratistas no informen a la empresa principal o no proporcionen los medios adecuados para dar cuenta de que están efectuando el pago correspondiente, la empresa principal va a tener dos opciones. La primera sería retener el monto correspondiente y exigirle a la empresa subcontratista el pago a la MIPYME, o bien, y acá hay un punto importante, la ley habla de que el principal podrá efectuar una obligación un pago, esto como una alternativa. Adicionalmente,
la estructura actual de la moción plantea que el incumplimiento va a acarrear la inhabilitación para contratar con la Administración del Estado y municipalidades por el plazo de 1 año, y adicionalmente se establece expresamente que esta normativa no va a aplicar a contratos con la Administración del Estado y municipalidades. Aquí nosotros les dejamos una tabla comparativa, en donde, que eso para que ustedes lo puedan ver después, donde comparan los distintos aspectos, tanto la moción presentalmente como el texto aprobado en el primer trámite. Y ahí se da cuenta finalmente del traspaso de la carga, digamos, de hacer efectiva esta obligación, que en el texto original estaba concentrado en la MIPYME, y que en el texto aprobado en primer trámite, que es el que se está viendo ahora, está concentrado en el principal. Ahora, la visión del Ejecutivo es efectivamente que compartimos la idea que busca proteger esta moción. La MIPYME enfrentan una situación desfavorable producto de la subcontratación a la que se ven expuestos en la ejecución de grandes proyectos fotovoltaicos de minería, de construcción y muchos otros, especialmente cuando estas cadenas de subcontratación no solamente quedan en el caso sencillo, digamos, de una empresa principal, una subcontratista de la MIPYME, sino que cuando se da en una escala de 4 o 5 más empresas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la tramitación de este texto y el análisis que se vaya a hacer, porque dada la situación delicada que existe con las MIPYMES, existe también un riesgo importante de que si no queda adecuadamente regulado, esto termine finalmente sin ninguna aplicación práctica que pueda ayudar finalmente a las MIPYMES. En ese sentido, nuestras principales observaciones respecto del texto que llegó aquí al Senado serían las siguientes. Primero, y en ese sentido va a ser muy importante analizar el levantamiento de experiencia comparada que se solicitó a la biblioteca, el diseño propuesto, y así estudiar también la mejor manera de que esta norma sea eficaz. Nosotros creemos que efectivamente es un avance haber abandonado originalmente la regla de solidaridad, pues finalmente el costo se traspasa a la empresa principal. Ahora bien, este proyecto también se encuentra estrechamente vinculado a la ley de pago a 30 días, pues en el mismo inciso se establece que hay una obligación del principal a requerir la información según esta normativa. Sin embargo, desde ya detectamos un riesgo de incompatibilidad con la legislación vigente, específicamente con esta ley de pago a 30 días, porque en esa ley se establece que si el principal no paga sus obligaciones en el plazo acordado, existen riesgos finalmente de intereses y de multas sancionatorias. Por ende, habría que atender a esto y establecer una excepción específica para que estos riesgos de interés y estas multas sancionatorias no procedan. Adicionalmente, hemos notado que tanto en la discusión en el primer trámite constitucional no ha existido un estudio respecto de los efectos tributarios que pueden representar para la principal el pago por subrogación de la obligación de la empresa intermedia que tiene con la MIPYME. En ese sentido, nosotros creemos que sería una buena alternativa escuchar la opinión del Servicio de Impuestos Internos, pues podrían existir problemas para hacer pasar esto como un gasto. Luego, respecto a la redacción que tiene actualmente este artículo, y dado, por ejemplo, el caso de los proyectos fotovoltaicos en los cuales suele existir una larga cadena de contratación, y las MIPYMES generalmente son contratadas para la prestación de servicios particulares, ya sea, por ejemplo, el traslado de bienes específicos, prestación de servicios de índole sanitario, etcétera. Puede ocurrir finalmente que la cadena de subcontratación contemple 5, 6, 7, hasta 8 empresas grandes, y como la normativa actual no presenta un límite en cuanto a quién es el principal, finalmente esto puede terminar en que se vaya diluyendo la responsabilidad, y como no puede ser posible identificar un principal específicamente, va a terminar en que no se va a terminar aplicando esta normativa. Lo otro tiene que ver con la sanción de contratar con el Estado, pues estimamos que la manera en la cual está redactada no deja bien claro quién sería el que estaría incumpliendo la normativa. Si es el principal, atendido que al principal se le ofrece como una opción efectuar el pago por subrogación, o bien si sería la empresa subcontratista que no le paga a la MIPYME. Además, se generaría el problema de qué ocurre si luego de haber sido condenado por esto y estar un año sin contratar con el Estado, persiste la deuda con la MIPYME. Y otra observación que tenemos dice relación con la ausencia de aplicación de esta normativa a las empresas públicas, a la administración del Estado, entendiendo que este tipo de empresas también suelen tener problemas de pago. Aquí, en ese sentido,
se puede estudiar la opción, por ejemplo, de finalmente incluirla en nuestra normativa, o bien también plantear esta discusión en el proyecto de ley que está radicado en esta comisión respecto de compras públicas. También se pueden hacer, digamos, en las dos maneras. En ese sentido, desde el proponemos primero, como medida necesaria, realizar un levantamiento finalmente de cuáles son efectivamente estos casos, cuáles son los rubros afectados, de tal manera de, teniendo esa imagen principal, poder comprender si es que la normativa que se está proponiendo actualmente abordaría todos estos casos de manera correcta. En ese sentido, también creemos que el insumo que puede aportar la Biblioteca de Congreso Nacional va a ser sumamente relevante, y también sería bueno, dado que ya hemos escuchado a MIPYMES afectadas en proyectos fotovoltaicos, escuchar, por ejemplo, la opinión del Ministerio de Energía respecto de eso. En cuanto a la ley de pago de 30 días, existe un compromiso por parte de este gobierno, también ratificado la semana pasada, de poder presentar una mejora a la ley de pago de 30 días, y entre esas mejoras considera también un fortalecimiento de la institucionalidad que ahí se contempla y que sin duda va a ir en camino y conversará con las modificaciones que se pueda realizar a la moción que se está discutiendo en estos momentos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Ok, gracias. La opinión del Ejecutivo. Quisiera, porque tenemos algunos gremios también invitados, pero no quisiera dejar pasar la que expusiera la señora Cristín de Biblioteca. ¿Está presente? Sí. Bien, se le ofrece la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se me escucha bien? Sí, gracias. Por su intermedio, junto con agradecer la invitación que se nos ha hecho a la biblioteca, las opciones de la legislación comparada que pudieran constituir mecanismos similares o que cumplen el mismo objetivo del proyecto de ley en comento. Quisiera comentar en primer lugar que se hizo una revisión principalmente en la legislación latinoamericana y en España, y no encontré nada que pudiera parecerse. Salvo aquellas normas que ya conocemos en Chile, como el pago que debe hacerse las pymes en un plazo determinado. Eso ya existe también, por ejemplo, en Colombia, pero algo similar a esto no encontré. Sí encontré en Estados Unidos. Y aquí encontré dos mecanismos que son complementarios, y que uno es a nivel estadual, es decir, existe una versión de esta institución en distintos estados, y otro que es complementario, pero que está en la legislación de California. En primer lugar, quiero señalar que se trata de de mecanismos que operan en el ámbito de la construcción, ¿no es cierto? Y que en estos casos el propietario, por un lado, o una entidad financiera, el banco, que es el directamente que le paga al contratista principal, como le llaman, o original, como lo hacen en pagos parciales, ¿no es cierto? A medida que va avanzando la obra, le van realizando, digamos, permitiendo que se realicen estos pagos parciales, según vaya la finalización del proyecto. Es el principal el que responde por la coordinación, la supervisión de todos los subcontratistas, sean, por ejemplo, los electricistas, los albañiles, los carpinteros, todos los que prestan servicios, así como también los proveedores de materiales. Y debe asegurarse de que se realice el pago a su trabajo. Y cuando el pago no se realiza, de acuerdo a lo convenido entre contratista y subcontratista o proveedor, es cuando operan estos mecanismos legales de cobro, en el fondo, que existen para el subcontratista o proveedor que ha sido perjudicado. ¿Cuál es la primera acción? Se llama Mechanics Lien. Es como el gravamen del mecánico, traducido literalmente, aunque no tiene nada que ver con los mecánicos. Y digamos que versiones de este mecanismo, como decía, se encuentran en distintos estados, por lo tanto yo me referí como a las características generales y no específicamente a un estado en particular. Si bien existe siempre la opción de demandar al contratista por incumplimiento de contrato, ¿cómo opera esto? Opera de una manera más fácil porque se dirige contra el dueño de la propiedad que está siendo reformada, que se está siendo construida. ¿Y qué significa esto? Que mediante esta acción que ha recibido estas mejoras, se genera un gravamen sobre el bien raíz.
esto significa que a falta de pago, de una manera como una responsabilidad solidaria, queda este gravamen inscrito una vez que se resuelve esta acción en el título de la propiedad, es decir, en el registro público. Y esto significa una carga muy importante para el dueño, ¿no es cierto? Que después tiene problemas para transferirla, porque va a ir acarreando esta deuda. Ahora bien, digamos que esto solamente tiene límites, aquí voy contando un poco más, pero tiene límites, no se puede cobrar cualquier cosa a través de esta acción, solamente aquello que ha significado la mejora. Por ejemplo, yo no podría cobrar, como subcontratista, no podría cobrar, por ejemplo, los costos de honorario de mis abogados por ejercer esta acción. Salvo, voy a mencionar aquí el caso California, que aumenta, digamos, o amplía los ítems de cobro. Normalmente, ¿cómo lo registran cómo lo consagran las legislaciones estaduales? Primero, el reclamante, que viene siendo el subcontratista afectado, notifica al propietario que ha entregado un material o prestado un servicio. Esto lo hace entre un plazo, que normalmente son entre 20 y 30 días posterior a la entrega o a la realización del servicio. Si el subcontratista o este proveedor no le es pagado en tiempo, debe presentar esta acción, este mechanics lien, en el condado donde está la propiedad. Y el subcontratista va a tener entre 2 a 6 meses para llegar a una solución con el dueño de la propiedad o presenta la demanda. Como son súper gravosas estas consecuencias, ¿qué hacen los propietarios? ¿Qué hacen los bancos? Exigen al contratista original que le entreguen documentos donde se liberan de este gravamen, porque a través de esos documentos el contratista debe asegurarle que los pagos se realizaron. Entonces es un incentivo para el dueño de tener, digamos, que la propiedad limpia de esta manera, porque sabe que va a tener problemas para transferirla. Y estas liberaciones, digamos, de esta responsabilidad se incluyen dentro de un paquete de otros documentos normalmente que tiene que entregar, que puede ser incluso el mismo subcontratista el que entregue al dueño el cumplimiento. ¿Cuál es la otra acción? Es una acción que va contra el contratista propiamente tal, y este por no pago en plazo. La legislación de California, esta es más o menos nuevo, de hace unos pocos años. No se le ha pagado, sino que también cuando se le pagó tarde, esto está consagrado en el Código de Negocios y Profesiones de California, ya que el otro normalmente está en el Código de Propiedad, lo que hablaba la otra, el gravamen. Aquí tiene la obligación el contratista principal o subcontratista de pagar a más tardar 10 días después de haberse recibido los materiales o haberse realizado el servicio, salvo que haya un acuerdo en contrario, por supuesto, por escrito. Y lo que se le paga, por supuesto, son los montos relativos a lo que corresponde a esos plazos, ¿no es cierto? Porque tenemos estos pagos que son parciales. Si surge una disputa de buena fe por respecto al monto, aquí viene una limitación para el contratista. No puede retenerle al subcontratista más del 150% del monto disputado. Esa es una primera restricción. Y esta garantía para el subcontratista le puede generar disciplinaria al contratista principal. ¿Y quién la ejerce? Estas son competencias de las juntas estatales de licencias de contratistas. Es decir, no puede trabajar después, no puede no puede prestar servicios el contratista si es que tiene una acción disciplinaria de este tipo. Y está sujeto también a este licenciatario a una sanción que es pagadera al subcontratista y que corresponde al 2% como multa de la cantidad deudada por cada mes que no efectúe el pago. Finalmente, en este caso, la norma señala que la acción de cobro por estos fondos indebidamente retenidos, en este caso la parte vencedora tiene derecho al pago de los honorarios y costas del abogado, cosa que no ocurría en la acción anterior, ¿no es cierto? Y es complementaria porque es independiente y es adicional a todo otro recurso, sean civiles, administrativos o penales. Esto es lo que tengo para comentarles y estoy, por supuesto, disponible para cualquier consulta que estimen pertinente. Muchas gracias, señora Cristín. Yo quisiera pedirle a la comisión, como tenemos ahora que dar paso a las audiencias, cerrar la próxima semana exclusivo con este proyecto, de acuerdo a lo que ha pedido el Ejecutivo, invitar a otras MIPYMES de otros sectores al servicio de impuestos internos, porque finalmente como se imputa
si es que se hace cargo el inversionista, cómo se imputa, si es que el gasto y cuáles son los efectos tributarios que pueda tener, y también al Ministerio de Energía. Senador Sondón. Yo creo que podríamos hacer una comisión con el Ejecutivo y nuestros asesores esta semana para adelantar esto. O sea, porque el proyecto es bueno, hay que ver cuáles son las aristas por un lado o por otro, pero podríamos hacer que exista un trabajo, entre comillas, prelegislativo entre los asesores y ellos y el Ejecutivo, perdón, para avanzar. Bien, entonces le voy a pedir al señor secretario de la Comisión que coordine este trabajo prelegislativo con el objetivo de que, independiente que igual invitemos a estas 3 personas, pero podamos resolver y votar en general la próxima semana, porque obviamente deberíamos tener un espacio para presentar indicaciones. Senador Buenchumilla. Solamente, presidente, no sé si tenemos la presentación del Ejecutivo. Sí, ya la enviaron. Ya la enviaron. Está en comisiones sin papel, pero además el secretario se lo va a enviar a su al WhatsApp. Muy amable, gracias. Bien, muchas gracias, diputada. Vamos a dar paso al segundo punto. Muchas gracias. Gracias a ti. Okay. Entonces, segundo punto, seguimos con organizaciones BIPEME. Tiene la palabra el señor secretario para saber con quién comenzamos. Mesa PYME está el presidente señor Eduardo del Solar y el secretario general señor Eduardo Castillo. Convergencia Mesa PYME está el presidente señor Eduardo del Solar y el secretario general señor Eduardo Castillo. De la Asociación Gremial de Proveedores del Estado está la representante legal señora Joana Pedrero, y de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, el presidente señor Ricardo Margulis y también la vicepresidenta ejecutiva, la señora Ellen Coyunyan. Bien, comenzamos entonces con Mesa PYME. Don Eduardo Bolsonar, Eduardo Castillo, ojalá uno de los dos pudiera exponer para que pudiesen todas las organizaciones gremiales hacer uso de la palabra. ¿Tienen la palabra? Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las senadoras y senadores presentes y comentarle que 2 puntitos chicos va a tratar el secretario general nuestro, Eduardo Castillo. Yo voy a ser bastante breve también porque esta era una presentación que teníamos para la semana pasada y está muy dinámica la cosa en la calle y ahora ha habido bastantes cambios de una semana a otra, así que me voy a centrar en lo más importante de lo que está pendiente. Desde la convergencia de empresas, pymes y cooperativas, y desde yo como también director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud que negocia con el Estado, queremos comentar el programa Chile Apoya, ya no todo el programa, sino que queremos comentar las cosas que le faltaron al programa. La situación por la cual están pasando las empresas de menor tamaño es una situación crítica y que necesita una revisión. Necesita una revisión y necesita mayor atención. Y la verdad que después de haber escuchado atentamente a mis antecesores, los que hablaron aquí, hablaron bastante situaciones que se le generan a las pymes y que las suscribo completamente. Nosotros como proveedores de la salud vivimos lo que se vivió ahí con el hospital Félix Bulnes, en el caso de Astaldi, cuando quebró Astaldi, dejó a todos los proveedores y vivimos esa realidad. Nosotros fuimos desde nuestra asociación bastante perjudicados y el Estado no se hacía cargo. Al final se hizo una cosa rara ahí para poder salvar, pero esa es la realidad de las pymes. Así que me agradó mucho poder escuchar esto y que se estén haciendo cargo de estos problemas que son una realidad. Ahora, desde el mundo pyme y cooperativo, nosotros que hay temas que están pendientes y tienen que ver primero con la modernización de compras públicas, con quien trabajamos con el gobierno anterior. Tuve la oportunidad de trabajar con el asesor de la senadora Carmen Gloria,
desarrollamos un proyecto que va en la dirección de apoyar a las pymes y yo creo que es necesario que el gobierno lo impulse, lo saque adelante, lo voten y lo aprueben, porque eso va a venir a traer bastante a las pymes, que una de las formas de competir y comercializar sus productos es con el Estado. El Estado es quien puede ayudar a las pymes y a través de la modernización de compras públicas yo creo que está bastante plasmado ahí algunos anhelos de las pymes. También decir de que hay que revisar los convenios marcos, porque los convenios marcos se están haciendo con una mirada de concentración económica y con la mirada del multi-root. Y la verdad que puedo decir que en el convenio marco de salud fue un desastre. Hay falsificación de anexos, hay cosas gravísimas que se la hice ver al ministro de Economía en estos días. Por lo tanto, yo creo que un tema importante a apoyar es todo lo que tiene que ver con las compras públicas. Después, el plan de renegociación de FOGAPE. En el gobierno anterior y durante la pandemia se llenó de créditos a las pymes. Créditos que finalmente resultaron a tasas altísimas. Por ejemplo, la tasa promedio para una pyme fue del 8%, cuando a las empresas en el mismo FOGAPE se le prestaba a una tasa del 4,07%. ¿Ah? Entonces, creo que hay que renegociarla porque lo dijimos en su momento. Esto va a traer bastantes problemas a las pymes, estos créditos de tanta cantidad. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en la renegociación de los créditos. También hay que buscar una manera de renegociar las deudas de imposiciones, porque durante la pandemia se produjeron muchas y las pymes, estando endeudadas con ese tipo de deuda, no pueden acceder al mercado público y quedan fuera del mercado público. Por lo tanto, hay que hacer una revisión rápida respecto a los FOGAPE. Hoy día los FOGAPE están 22% sobre la arquitectura del proyecto, o sea, la morosidad está sobre el 22% sobre la arquitectura. Entonces, creo que hay que hacer una revisión rarísima y hay que ir rapidísima y hay que ir en apoyo también en el tema de las imposiciones, las cotizaciones y los impuestos. Después, y para terminar yo con mi punto y le doy el paso a Eduardo, hay que trabajar en la modificación de la ley de pago a 30 días. Mire que era importante lo que escuchábamos de las personas que pusieron antes que nosotros. En la modernización de compras públicas tuvimos una pelea tremenda con el ministro Valente acerca del pacto en desiguales entre privados. Es donde pasaba lo que está pasando aquí, donde el más grande le imponía al más chico cómo tenía que pagarle. Entonces saltaba la ley y hacía un pacto, le decía, ya a nosotros nos ha pasado en los hospitales, en las clínicas privadas, que te llaman y dicen, oiga, yo le voy a comprar, pero a 90 o a 120 días, pero firmemos este pacto, ¿no? Firmemos este pacto. Y eso nosotros lo pusimos en conocimiento en su momento. Por lo tanto, creemos que es sumamente importante que se elimine en la ley de pago a 30 días el pacto en desigual entre privados y vayamos a respetar la ley. Y así no va a pasar lo que les está pasando a esos señores en el norte, a las empresas pymes, que en realidad el más grande le impone la forma como les va a pagar, porque no lo protege la ley, porque lo hacen con el pacto, ¿no? Eso hay que negociar. Y otro tema que trabajamos en su momento con el ministro Valente durante la confección de esta ley fue el que quienes negocian con el Estado y que negocian con privados no tengan la obligación de pagar el IVA, sino que hasta que le paguen la factura. Vale decir, el Estado no tiene créditos de IVA, no hace uso del IVA, por lo tanto, perfectamente pueden los proveedores del Estado venderle al Estado y no tener que ingresar ese IVA el día 10 o el día 12, sino que lo podría hacer el Estado cuando les pague la factura, se cobra de él y lo rebaja la factura. Son los temas que hay que revisar en la ley de pago a 30 días, los más importantes, hay otros menores, pero estos son los más contundentes. No me quiero alargar más, les agradezco y yo quiero que Eduardo les hable sobre el tema de los combustibles, que es un tema que nos agobia a las pymes, y sobre el tema de los préstamos solidarios a transportistas. Muchas gracias, señor presidente. Ok, quisiera pedirle sí a don Eduardo que sea lo más ejecutivo posible, porque quedan 2 organizaciones más y estamos solicitando que sea un representante por organización.
pero que vamos a hacer una excepción. Tenga la palabra, señor Eduardo. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio. Saludar a la senadora y senadores integrantes de la Comisión de Economía. Bueno, son dos puntos que nosotros en este rato nos complica bastante, como el transporte menor y de la Confederación de Taxi Colectivo y Transporte Menor de Chile. Como ustedes bien recordarán, en agosto del año 2020, el gobierno de la época, en conjunto con los gremios, acordaron una ayuda directa al sector que tiene que ver con un bono solidario y también con un préstamo solidario, lo cual con el apoyo decidido del Congreso, diputados y senadores, se logró que mediante la ley 21.256, publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre del año 2020, un préstamo solidario y un bono solidario para el transporte y también para el transporte escolar. Posteriormente, en el mes de abril del año 2021, a través de la ley 21.323, se establece un bono casi en similares condiciones y también un préstamo solidario. Eso se plasmó después en un reglamento que fue el decreto 284 del Ministerio de Hacienda, el cual también explicaciones. Y lo más grave de todo esto es que hay una obligación del préstamo solidario que establecía de que la devolución de este préstamo a la Tesorería General de la República se tenía que empezar a hacer en cuotas de 6 a 40 cuotas a partir del mes de septiembre del año 2021, lo que eran los préstamos del año 2020, y a partir del mes de abril, el mes pasado, de los préstamos otorgados en el año 2021. Hoy día nos encontramos con una tremenda situación a raíz de que el mismo decreto 284 establece que si no se han pagado las cuotas, valga decir, a partir de septiembre del año 2021 y ahora en abril del 2022, va dentro del permiso de circulación que tiene que renovar el transporte menor y el transporte escolar ahora en el mes de mayo, se le van a cobrar esos montos. Lo cual significa que hasta el día, en este momento, según informe de la Tesorería General de la República, el 70% del transporte menor está deudando todo esto, lo cual significa un problema mayor, porque los municipios se van a encontrar que van a cobrar la UTM que corresponde al permiso de circulación, pero también deberán cobrar las cuotas de deuda. Algunos colegas, por ejemplo, de Talca, de Puente Alto, de Arica, fueron a consultar a la Tesorería General de la República y están adeudando más de 1 millón de pesos, lo cual es una tremenda complicación. Si ahora nos vamos a la realidad que está sufriendo todavía el país, especialmente el transporte menor, nos encontramos que desde el estallido social la actividad opera con menos del 50% de la flota, cerca del 40% paga sus compromisos económicos, las cuotas a propietarios de parte de conductores están mínimos, los pasajeros han disminuido, la incertidumbre de la operación producto de que depende de múltiples factores que permitan brindar un buen servicio, entre ellos las constantes alzas de combustibles, que lo cual incide directamente en nuestro ejercicio. Segundo, las aplicaciones tecnológicas informales que hoy día se han potenciado en pandemia a nivel país han dejado en la mínima expresión al transporte menor. Las líneas sin recursos, terminales cerrados y las vías congestionadas. Falta de garantía en el uso de las vías, especialmente en los corredores, la alta congestión, termina afectando directamente la operación. En consecuencia, tenemos un problema grave que lo estamos enfrentando a partir de ayer lunes 2 de mayo, que hoy día queremos que esta comisión y en general el Parlamento pueda intervenir y en el fondo esto se pueda postergar, puede intervenir ante el Ejecutivo y se pueda postergar hacia el 2023 porque la situación está compleja. Hay una nueva administración de gobierno, recién estamos conversando con el ministro de Transporte, queremos avanzar también con el ministro de Economía. Ha sido bastante complicado.
ese es un primer tema que queremos pedir y solicitamos la ayuda de esta comisión, por su intermedio, señor presidente, y también para que se pueda oficiar al Ejecutivo y esto se pueda intervenir de alguna manera. En segundo término, también nos preocupa seriamente lo que está ocurriendo con los combustibles. Escuchábamos ayer al presidente de la República que señalaba de que venía una ayuda directa a lo que tiene que ver con la parafina y el gas, pero nosotros seguimos insistiendo que debe cumplir el compromiso que él hizo en campaña y que en definitiva plasmó en un documento firmado con uno de nuestros colegas de FECICOR en Puente Alto, en lo cual señala de que aquí va a haber una compensación focalizada hacia el sector respecto a las alzas constantes de los combustibles. Y esto se tiene que acudir. Y en paralelo, y que hablemos en serio de la electromovilidad a nivel nacional. Creo que es un gran anhelo también del sector nuestro, del transporte menor, pero esto se tiene que hablar en serio y no solamente para la fotografía tal como se hizo en la administración pasada y tal como se sigue haciendo en este momento. Creo que es un tema que en pandemia el Parlamento ha sido fundamental para poder construir y hoy día acudimos a esta comisión para que en definitiva también nos colaboren con este tema que es fundamental para nosotros y para las pymes en general que dependen del combustible para poder funcionar. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la comisión. Gracias. Yo le voy a pedir al señor secretario de la comisión que, de acuerdo al documento que envió don Eduardo Castillo, se pueda oficiar al gobierno para que explique un poco los términos en que se están hoy día realizando las devoluciones de los préstamos solidarios. ¿Si está de acuerdo la comisión? ¿Habría acuerdo? Entonces se va a hacer un oficio para poder responder formalmente. Tiene la palabra de la Asociación Gremial de Proveedores del Estado, la señora Joana Pedrero. Sí. Muy buenos días, honorable comisión. Bueno, en representación de nuestro gremio, les comento que hemos visto durante los últimos 4 años, o sea, el gobierno anterior fue lapidario con nosotros, cómo se ha ido desvaneciendo la inclusión de los pequeños y medianos empresarios en materia de contratación y compras públicas. Es súper desalentador para nosotros ver cómo Chile Compra durante el gobierno pasado confinó a la pyme a nulas ventas o negocios con organismos públicos. De acceso a la compra pública solo al gran empresario. O sea, monstruos financieros, a través de las groseras barreras de entrada que fueron mermando la participación del PYME, afectando gravemente, ¿cierto?, los principios de igualdad, de no discriminación y de formación. Situación que es ilegal y además arbitraria, lo que ha afectado gravemente el derecho de igualdad de oportunidades en la vida económica del pequeño empresario. Enseguida, la proposición actual del gobierno de turno o plan de recuperación inclusiva vuelve a dejarnos fuera y no considerar a la compra pública como una ventana de mercado para la pyme, teniendo en consideración que existen más de 2.000 billones de pesos de gasto y no se considera la pyme, no existiendo aún formas o opciones efectivos que fortalezcan y fomenten la participación inclusiva de los emprendedores micro y pequeña empresa, y además que los protejan de las posibles conductas colusorias o predatorias. Y de acuerdo a lo que les acabo de comentar, cabe destacar que la creación de sistemas de adquisiciones puntuales, como son la UTP o Unión Temporal de Proveedores, la compra ágil, el convenio marco, algunos tratos directos, tienen por finalidad fortalecer y a través de ello dar cabida inclusiva al pequeño empresario. Sin embargo, Chile Compra o la Dirección de Contratación y Compras Públicas no entrega directrices a los compradores en el sentido que los órganos de la administración del Estado los prefieran y beneficien, ¿cierto?, con sus compras a los proveedores pymes. Bueno, todo esto va en contra, ¿cierto?, de lo que se ha prometido últimamente, que es el fortalecimiento, la inclusión de la pyme en el sistema de compras públicas. Y como corolario, ¿cierto?, a esto, Chile Compra insiste en imponer una realidad artificial. Existe un departamento que así se llama, de realidad artificial, que va segmentando y, por ejemplo, si un pyme no vende cierta cantidad de productos, lo eliminan del catálogo de convenio marco. Sin escucharlo,
sin ningún tipo de retroalimentación al respecto. Bueno, todo esto sucede desde el año 2017 en adelante. Y además, insisto, o sea, estableciendo requisitos inalcanzables para que un grupo de proveedores, porque en el fondo en eso se convirtió. Acá yo les mandé a ustedes una presentación, ojalá que la puedan leer y la puedan ver, pero hay graves problemas de segmentación, por ejemplo, en el convenio marco de tecnología, donde se venden computadores, antiguamente existían proveedores, ciertos revendedores, o que eran pymes. Sin embargo, ahora quien quiera participar en este proceso tiene que a lo menos acreditar 4.000 ventas de computadores al año o más. Entonces quedaron fuera todos los proveedores, ¿cierto? Que no tenían esa cantidad de ventas, que efectivamente solamente son las marcas quienes pueden vender ese tipo de producto. Aquí nosotros tenemos un socio de nuestro gremio, que es Comercial Paulo Barraza EIRL, que antes de esta modificación vendía anualmente 225. Sin embargo, el último año, como no tenía la venta de 4.000 equipos al año, ¿cierto? No pudo adjudicar el convenio marco y la última orden de compra, ¿cierto? Y que es la única en el año, es de 379.000 pesos. O sea, este pyme se tuvo que reinventar porque de lo contrario hubiese quebrado. Ahora, lamentablemente, tuvo que despedir a sus trabajadores, a los colaboradores, entregar oficinas y está trabajando desde su casa. ¿Ya? Otro punto importante de arbitrariedad por parte de Chile Compra es cuando los sujetos, ¿cierto? Los proveedores se adjudican convenios marcos, viene un proceso después de contratación y que son requisitos meramente formales, como la entrega de antecedentes, certificados, documentos, y hay algunos proveedores, ¿cierto?, que no entienden muy bien el proceso o bien se equivocaron en entregar, porque ahora existe un nuevo, ¿cierto?, sistema donde nosotros tenemos que ingresar documentación. Y eso no todo el mundo lo sabe, sino que Chile Compra te manda un punteo y uno tiene que adivinar. Entonces algunos se equivocaron y les dieron término anticipado a su contrato, válidamente adjudicados, cumplieron con todos los requisitos de la licitación, pero como no entregaron estos papelitos, Chile Compra les manda un documento y dice, señores, ustedes tienen término anticipado de contrato, así es que se van, afectando gravemente, y esto sí que es ilegal, afectando gravemente el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cierto?, la cual señala que el procedimiento tiene que desarrollarse con sencillez y eficacia, que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar constancia indubitada, que no quepa duda que es el proveedor el que está entregando la documentación. Nosotros como gremio, ¿cierto?, estamos trabajando en un recurso de protección en contra de Chile Compra porque esta situación es totalmente arbitraria y afecta el derecho de propiedad de estos proveedores, ¿cierto?, en este contrato. Y tenemos, ¿cierto?, solicitudes al respecto, por ejemplo, que el gobierno se comprometa efectivamente en el apoyo y fortalecimiento a la PYME, que facilite concretamente la inclusión de las empresas de menor tamaño al sistema de compras públicas, que incremente la participación en los distintos procesos de adquisiciones. En este mismo orden proponemos que las adquisiciones de bienes declarados esenciales y útiles y que sean de alta rotación para los organismos de la administración del Estado, a modo de ejemplo, los artículos de aseo, el papel higiénico, etcétera, sean realizados como primera opción de compra a las empresas de menor tamaño. Y también planteamos una iniciativa que aspira a remediar y perfeccionar el sistema de compras públicas en el sentido de proteger y fortalecer a las empresas de menor tamaño. Proponemos conformar una mesa de trabajo, de escucha activa entre el Ejecutivo y funcionarios de Chile Compra y los actores que viven efectivamente el día a día y los que sufren los inconvenientes de la compra pública con los organismos de la Administración del Estado y nuestro gremio. Y eso por finalidad, ¿cierto?, de encontrar soluciones colaborativas entre compradores y proveedores. Proponemos también que las adquisiciones de los bienes y servicios esenciales y aquellos de adquisición inmediata, como les comenté hace un ratito,
para el cumplimiento de los fines propios de los órganos de la administración del Estado sean adquiridos como primera alternativa de compra al PYME, ¿cierto? Y que se establezca un tope de 500 UTM, que las adquisiciones realizadas a través de convenio marco se prefiera como primera alternativa de compra a los proveedores con sello PYME. Y como fundamento de inclusión y competencia justa y equitativa, porque nosotros no queremos que nos regalen nada ni que sea una entrada libre, sino que sea todo justo y equitativo. Se establezca el criterio de evaluación del sello PYME de manera obligatoria, no como el que considera el artículo 23, número 3 del reglamento anterior. La actual directora de Chile Compra proponía como ponderancia que existía un sistema especial para que los pymes pudieran, ¿cierto?, ser calificados como criterio de evaluación, pero eso ya existe. O sea, la directora no teniendo nada de idea al efecto. Y finalmente que la compra ágil, la UTP y todas las adquisiciones que sean inferiores a 5 millones o 100 UTM sean únicas y exclusivamente para pymes, ¿cierto? Esas empresas de menor tamaño en los términos del artículo 2 de la ley 20.416. Porque tenemos en la compra ágil, que son compras inferiores a 30 UTM, 1,5 millones. Participan HP, Apple, tenemos también a Prisa, a la papelera, ¿cierto? Trabajando en este sistema que fue creado exclusivamente para la pyme. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que nos den apoyo en ese sentido, que la pyme efectivamente se vea fortalecida a través de estas proposiciones y de lo que latamente les comenté. Esto sería. Muchas gracias, señora Ioana Pedrero. Tiene la palabra señora Carmen Gloria. Solo recordar que quedan 9 minutos para que pueda exponer FEDETUR. En consideración a FEDETUR y a los 9 minutos que faltan, solo plantearle a Ioana que a propósito de su exposición, yo creo que lo que hay que apurar y agilizar es la tramitación del proyecto de compras públicas. Quedó pendiente el año pasado. Las indicaciones tanto del Ejecutivo anterior como las nuestras ya están ingresadas. Y también coincido con ella, porque escuchando a todos, creo que la solución principalmente tiene que ver con el proyecto de compras públicas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que apurar el tranco y en ese sentido pedirle al presidente que pueda convenir con el Ejecutivo cuándo comenzamos a tramitarlo, porque podríamos hacerlo, pero la idea es trabajar en conjunto, obviamente, con el gobierno que hoy día está llegando, pero tampoco, digamos, podemos hacer eterna la espera de la tramitación del proyecto. Eso solamente, gracias. Ya. Tiene la palabra entonces, señor presidente de FEDETUR, don Ricardo Margulis. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Son integrantes de la Comisión de Economía. Vamos a hacer una pequeña presentación de apoyo a lo que yo quiero plantear acá. Está subiendo la vicepresidenta Helen. No ha empezado todavía, Helen. Sí, es que me dicen que mi función de compartir está en pausa. A ver, ahí. Parece que me tienen que dar permiso. No, está habilitado el tema. Un segundo. Bueno, si quieren, yo por mientras voy a partir. Nosotros vamos a compartir la presentación que ustedes nos enviaron. Ya, mejor, gracias. Igual tiene la palabra don Ricardo, por favor. Sí. Ok, muy amable. Bien, básicamente contar un poquito de la industria del turismo. Nosotros, como probablemente todos saben, somos creadores de recuerdos maravillosos y también de empleo sustentable. Esta es una industria altamente desconcentrada, presente en todos los rincones del país. Estamos de Arica a Magallanes. Solo vierte emociones, aventuras y momentos imborrables. Una industria limpia y desarrolla y beneficia la cultura local a lo largo de todo el país. Al año 2000, ya ante la pandemia, de acuerdo a información interno, habían casi 140.000 empresas ROOTS asociados al turismo, de los cuales 81% eran microempresas, 16 pequeñas y un 2% medianas y solo un 1% grande empresas.
La industria daba 650.000 empleos, era un 7% del empleo nacional, un 42% en gastronomía, un 17% en alojamiento, un 23% en transporte. Un dato muy destacable, 56% del empleo femenino y un 35% del empleo a jóvenes menores de 29 años, incluyendo mujeres, obviamente. Aportábamos un 3,4% de aporte directo al PIB. El aporte nuestro a la economía era del orden de 9.000 millones de dólares entre gasto turístico interno y receptivo. Teníamos del orden de 4,5 llegada de turistas extranjeros. Habían del orden de 23 millones de viajes con pernoctación dentro de Chile y 26 millones de pasajeros en transporte aéreo, 57% nacional y 43% internacional. ¿Cuál es la situación actual? Es una industria que se paralizó completamente a partir del 20 de marzo del año 2020. Incluso algunos sectores nuestros tuvieron prohibición de operar, como fue el caso de la gastronomía, y el caso de la hotelería, si bien no tenía prohibición de operar, no tenía huéspedes porque había prohibición de moverse dentro del país. Tuvo un alto impacto en el empleo, en el peor momento estuvimos con un 50% de desempleo y del 50% restante un 25% acogido a la ley de protección del empleo. O sea, la verdad fue una situación bastante dramática. Todavía nos quedan por recuperar 105.000 empleos. El año 2021 tuvimos de 4,5 millones de turistas internacionales, pasamos a 190.000, o sea, un 96% menos. Y el turismo interno llegó a 13 millones de viajes, vale decir un 43% menos respecto del año 2019. Nuestro aporte a la economía el año 2021 fue de 4.000 millones, o sea, menos de la mitad de lo que era con anterioridad, y estimamos que el turismo receptivo se va a tomar todo el próximo año, prácticamente hasta septiembre del 23, pero probablemente hasta diciembre, en recuperar los niveles prepandemia, y el turismo interno probablemente va a llegar hacia finales de el gobierno pasado, el apoyo que se dio a través de los créditos COVID, FOGAPE, a nuestro sector le llegaron muy poco, porque estos créditos tenían que ser otorgados a través de la banca, y la banca consideraba al turismo como una industria de alto riesgo, por lo tanto, y con mucho rezago en la recuperación, por lo tanto prefirieron otorgar esos créditos COVID-FOGAPE a otros sectores de la economía que no estaban tan afectados y que se vieron beneficiados de créditos a tasas bajas y con periodos de gracia importantes, cosa que nuestro sector no tuvo, particularmente las empresas pequeñas. Como ustedes vieron antes, el 97% son micro y pequeñas empresas. Muchas de ellas, las micro principalmente, no están bancarizadas, por lo tanto era muy difícil que accedieran a ese financiamiento. En cuanto a las medidas de apoyo al sector, en el Chile Apoya, para nosotros es sumamente importante la principal medida de apoyo que nosotros podemos tener sin perjuicio de que todos los subsidios y préstamos y apoyos y todo lo que se ha mencionado, nosotros también somos proveedores del Estado y también se nos paga tarde. No podemos olvidarnos que las residencias sanitarias, la hotelería se puso a disposición del Estado para, por el tema de las residencias sanitarias y fue muy complejo cobrar, ¿eh? Pero para nosotros el principal ayuda es que se nos permita trabajar con normalidad como trabajan con normalidad hoy día todo el resto de las actividades económicas del país. Y en el caso nuestro persisten medidas restrictivas como son el acceso libre de turistas extranjeros vacunados al país. Hoy día se sigue exigiendo la homologación de vacunas. La actual administración sacó un decreto hace unas semanas atrás en el cual se permite el ingreso al país de turistas sin homologación de vacunas, o sea, con homologación voluntaria, pero ello no les permite tener pase de movilidad, lo cual impide que entren a restaurantes, a museos, a centros comerciales, a que se suban adentro de un avión, en fin, a todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la actividad turística, sobre todo ahora que se viene el invierno en que ya las terrazas de restaurantes poco se puede hacer. Y además hay otro tema muy importante, la homologación voluntaria rige para países que están en la sanitaria, pero la autoridad sanitaria chilena puede cambiar eso de un día para otro, con lo cual de un día para otro se le podría exigir la homologación de vacunas a turistas que a lo mejor decidieron venir y no, sin hacerla, ¿no es cierto? Y ya no alcanzarían a hacerla porque es un trámite bastante engorroso que dura en algunos casos hasta 30 días, en los menos casos dura 10 días. Por lo tanto, los turistas internacionales hoy día
están prefiriendo otros países de la región, están prefiriendo Argentina, están prefiriendo Brasil, están prefiriendo Perú. En el caso del Chile Apoya, nuevamente, lo que es el empleo, el IFE laboral, que amplía el plazo del IFE laboral de junio a septiembre, es una medida que nosotros muy buena, porque en el caso nuestro, como les decíamos, tenemos todavía que recuperar empleos y es importante, ¿no es cierto?, que la gente que se incorpora a la industria pueda hacerlo con un subsidio adicional. Y otra cosa que es muy importante es que se pudiera pensar en una situación. Las empresas que tuvieron acceso a financiamiento FOGAPE lo hicieron, recuerden ustedes que esto se hizo el año 2020, ¿no es cierto? Algunos el año pasado, están empezando a pagar algunos créditos. Y resulta que el FOGAPE es un crédito muy rígido en cuanto a su forma de pago. No tiene mucha flexibilidad. Y hoy día nos encontramos con empresas del sector que tuvieron que empezar a pagar, no han tenido las ventas necesarias, ¿no es cierto?, la recuperación correspondiente y se ven con dificultades para poder cumplir. Por lo tanto, sería muy interesante que se pudiera estudiar, ¿no es cierto?, una forma de reestructurar, flexibilizar los créditos del FOGAPE. Señor presidente, muchas gracias. Eso es lo que queríamos presentar como... Bien, muchas gracias entonces al presidente. No sin antes que quisiera pedir un acuerdo a la Comisión de Economía de poder oficiar al Ministerio de Economía para que nos entregue una fecha en que va a poner en tabla su posición con respecto al proyecto de compras públicas. Estaríamos oficiando, entonces, acuerdo de la Comisión de Economía, y quisiera pedirle a la senadora Carmen Gloria que brevemente pudiese decir las reuniones que sostuvimos ayer, dado que usted estuvo con la subsecretaria de Turismo, estuvimos junto con la ministra de Salud, y creo que ahí hay un tema importante que se puede, porque fue una audiencia que fueron solicitadas en función de lo que nos pidió FEDETUR. Senadora Carmen Gloria. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de explicar yo algo que vimos juntos ayer. Primero decirles que tuvimos acogida muy positiva en tanto la subsecretaría de Turismo como con la ministra de Salud. La subsecretaria, tal como lo habíamos conversado, tiene toda la disposición y entiende que el problema es complejo. Somos el único país del mundo hoy día que está en esta situación y ellos han solicitado formalmente una solución concreta al Ministerio de Salud. Luego en la tarde estuvimos con el equipo del senador trabajando con la ministra y tuvimos una muy buena noticia que esperamos sea una solución a este problema, y es que hay un convenio que está tramitándose con el BID, si mal no recuerdo, que ya está ok y que era el único país que faltaba, donde un software de alguna manera homologa toda la tramitación de lo que vendría siendo el pase de movilidad para nosotros, y que hoy día es un trámite muy engorroso, muy complejo, porque obviamente los soportes informáticos y la tramitación propia que tiene el servicio hoy día es muy lenta. Y muchas veces cuando se entorpece en algún proceso simplemente queda paralizada, lo que es aún peor. Ella entiende la situación, plantea que para el Ministerio de Salud y para el Gobierno es importante el pase de movilidad, pero también comprenden que esta situación de no ingresar con vacuna homologada no sirve de nada, porque finalmente no van a tener pase de movilidad los turistas y por lo tanto el consumo es bajísimo. En ese contexto esperamos que la próxima semana, en la reunión que ustedes tengan, que sostengan con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía en su conjunto, les puedan anunciar esto. Ellos nos explicaron que estaría en marcha este mes. Por lo tanto, entenderíamos que a fines de mayo ya sería algo que esté funcionando perfectamente. Para explicarlo en simple, es lo mismo que hoy día utiliza la Unión Europea, y que ustedes bien saben que uno ingresa a un país, de alguna manera eso permite poder transitar en todos lados sin problema, y el certificado es muy rápido. Ese soporte, ese sistema que ya está implementado en Europa es el que estaría implementándose en Chile prontamente. Eso al menos lo que yo entendí, presidente. Así es, eso es, así que esperamos que en mayo tengamos una clara respuesta con respecto a la homologación de vacunas. Habiéndose cumplido todos los temas al efecto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias, presidente.